Barton y sus mundos de fantasía, de los autores Juan Luis Sánchez y Luis Miguel Carmona, de Ediciones Jaguar. Acá tenemos el índice donde vamos a ir descubriendo la vida y creaciones de Tim Burton. Nunca he visto a nadie tan inadaptado como Tim Burton adaptarse tan bien. Estos fueron dichos de Johnny Depp. Acá tenemos a un joven Tim Burton con sus maquetas, y esta es la maqueta de Vincent del cortometraje. Infancia, juventud y cortometrajes. Esta fue la primera película que Tim Burton dice haber visto a los 13 años, y es la película Jason y los Argonautas, que fue una gran inspiración para él. Acá tenemos un fotograma de su cortometraje. Aunque se sienta como un solitario entre tanto dibujante como de costumbre, sí que había directivos de Disney a los que les gustaban sus diseños. Por ejemplo, la ejecutiva Julia Hickson y el director de desarrollo creativo Tom Wilgent. Le dieron $60,000 para que pudiera rodar su propio corto, y así nace este cortometraje Vincent. Acá tenemos la resurrección de Frankenweenie, una escena con la actriz Shelley Duvall y la versión en carne y hueso, ya que en el futuro se hará con stop motion. Él se inspiró, por supuesto, en Frankenstein. El paso por la televisión. En aquel momento lo cierto es que había quedado bastante harto de su experiencia en Disney, aunque en un principio poder estar en el estudio era un sueño hecho realidad para él. Después se dio cuenta de que estaba condenado a seguir poniendo en marcha proyectos que jamás iban a salir a la luz. Tenía que intentar trabajar para otras compañías. Curiosamente, aunque el mismo Burton estaba pensando en irse, le echan antes. Los ejecutivos no creen que tenga nada que hacer en sus filas. Le tratan como a uno de los personajes de sus películas. Incomprendido, el genio es puesto de patitas en la calle. En 1997, una vez consagrado como realizador y con una gran legión de admiradores a sus espaldas, Burton sorprendió a propios y extraños con la publicación de La melancólica muerte de Chico Ostra, editado en Estados Unidos. Un libro de poemas con apariencia de cuentos infantiles. Si bien son más para adultos, se trata de 23 textos escritos en verso y con sus propias ilustraciones. Todos los protagonistas eran niños solitarios y excéntricos, como el propio cineasta. The boy with nails in his eyes put up his aluminum tree. It looked pretty strange because he couldn't really see. Otra ilustración de La melancólica muerte de Chico Ostra. Acá tenemos al famoso Beetlejuice. Y comenzamos con el capítulo Seres extraños. Tenemos una escena de Michael Keaton y Jack Nicholson en Batman, de la película del año 1989.
Así vamos pasando por diferentes personajes, entre ellos Martin Landau y Helena Bonham Carter en El planeta de los simios. También tenemos a Pee-wee, que es una película que también tuvo éxito, pero este actor tuvo un no muy buen desenlace, ya que fue descubierto en acciones indecorosas en un cine mientras se proyectaba la película Nancy Nurse. Beetlejuice. Acá tenemos un fotograma de Geena Davis y Alec Baldwin en una escena de esta hermosa película. Y la icónica imagen de Winona Ryder levitando frente a las escaleras. Nuevamente a Michael Keaton en Batman, Jack Nicholson como el Joker, y así. Además de arrasar en las taquillas, es necesario mencionar que generó una auténtica fiebre en torno a Batman, conocida como Batmanía. Warner ingresó cuantiosos beneficios en concepto de venta en merchandising, en un fenómeno extra cinematográfico comparable únicamente con el que produjeron en su día La Guerra de las Galaxias y E.T. el extraterrestre. Eduardo Manos de Tijera, y aquí tenemos un dibujo del puño de Tim Burton. Una escena de Vincent Price y Johnny Depp. Una joven Winona Ryder en una escena de Edward Manos de Tijera. Johnny Depp también en una escena de esta película que es muy bonita y mágica. Se la recomiendo, de verdad, si no la han visto. Acá tenemos a Michelle Pfeiffer como Gatúbela, a Danny DeVito como el Pingüino. En Warner no quedaron muy contentos cuando vieron el montaje final. Pensaban que no conectaría con el público, pero recuperaron la sonrisa rápidamente cuando el film se estrenó en Estados Unidos el 19 de julio de 1992, recaudando aún más dinero que su predecesora en el primer fin de semana de taquilla. Esta película es Mars Attacks. Tal vez no es de las más famosas, pero te recomiendo verla si te gusta un poco el humor absurdo. Y bueno, no es la típica película gótica de Tim Burton, pero sí tiene mucho de esa sensación de extrañeza. Pero sí, yo te recomendaría verla. Nuevamente Jack Nicholson en un fotograma de la película de Mars Attack. Y tenemos acá La novia cadáver. En particular, creo que uno de los motivos del éxito de Tim Burton es que él presenta historias distintas a las típicas historias de Hollywood de gente normal, ya que ¿a quién más se le ocurriría hacer la historia de una novia cadáver? O sea, en serio. Y eso es lo que lo hace tan atractivo. Además de su estética, de las historias, de que siempre también hay un mensaje detrás de las historias y no son simplemente historias que quieren satisfacer al resto. No sé cómo explicarlo, pero yo sé que tal vez tú me entiendes. Acá tenemos el detalle de
También cuando Tim Burton incursionó, además de en el cine, en otros tipos de arte como publicidad o videoclips, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos un fotograma de la película Sleepy Hollow o El jinete sin cabeza, que te recomiendo la veas en una noche de Halloween, puede ser perfecta. Acá tenemos a Christina Ricci interpretando el papel de Katrina. Johnny Depp, como siempre, en sus repartos, casi siempre. Christopher Walken, actorazo también en Sleepy Hollow. Y la mágica película de Big Fish. Si no la has visto, también te la recomiendo. Y no es que te las voy a recomendar todas, porque no todas las he visto y no todas son mis favoritas, pero esta sí. Cuando la ves, tal vez de primera no vas a adivinar que es una película de Tim Burton, ya que no tiene la típica estética gótica. Pero cuando terminas de verla, luego de gozar del guión y una estética muy cuidada, personajes muy trabajados, asocias y dices, sí, es una película de Tim Burton. Con razón. Y el guapo Ewan McGregor, ahí en un campo de flores blancas. Te la recomiendo absolutamente. Helena Bonham Carter, como siempre, interpretando a alguna mujer demente, que eso no le queda bien a cualquiera, ella lo hace excelente. Fotograma también de la película Big Fish. Y tenemos a la película Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, que no recuerdo cómo era el nombre en Latinoamérica específicamente, pero este libro es de autores españolísimos y ella se llama El barbero diabólico de la calle Fleet. Esta película la recuerdo con mucho cariño porque la vi en mi casa con mi mejor amiga de la infancia. Nos reunimos un día que la iban a dar en la televisión. Antiguamente, como no existían las plataformas de streaming, tú tenías la posibilidad de ver las películas en el cine o en la televisión abierta cuando ya pasaba su época de estreno, y era mucho más emocionante ver las películas, ya que hoy en día está a un clic ver una película. Y creo que esto también ha mermado un poco la calidad de las producciones, ya que hay que estar produciendo a mayor velocidad. Sin embargo, no hay una preparación tal vez de años. Pero bueno, espero hayan excepciones, aunque últimamente no hay ninguna película que me haya fascinado demasiado. También los guiones se han reducido mucho a satisfacer, tratar de no molestar. Pero bueno, esta película también te la recomiendo. Es un poquito sangrienta, eso sí, para lo que es Tim Burton, porque Tim Burton no es tan sangriento en general. Y tenemos aquí un fotograma de la actriz Helena Bonham Carter y de Johnny Depp en la película que me he referido antes. Aquí ellos son pareja en la película. Acá tenemos al actor Alan Rickman, si mal no recuerdo, me perdonan por favor si me equivoco con el nombre, pero es el actor que da vida a Severus Snape en Harry Potter y está a punto de ser por Johnny Depp, pero no te voy a dar más spoiler que eso, se te va a olvidar, así que la puedes ver igual. Acá tenemos una de sus últimas obras, bueno, en realidad no, pero sí de las que nos menciona este libro, ya que este libro tiene sus añitos. Me lo regaló mi hermana cuando
yo era más joven y me encanta, lo guardo, lo tesoro mucho, ya que sus regalos siempre son muy especiales y eso es genial. Y bueno, acá tenemos Big Eyes, que habla sobre una pintora la cual está prácticamente secuestrada por su marido y él le roba los cuadros, o sea, dice que son de su autoría y se lleva toda la fama y el crédito, pero en realidad no es así. Si mal no recuerdo, esta película tiene una musicalización a cargo de Lana del Rey. No sé si estoy delirando, pero en mi cabeza tengo esa información y vamos a revisar luego si es verdad. Si no, te lo pondré aquí en un mensajito. Y bueno, Amy Adams protagoniza esta película. La hora de los remakes. Charlie y la fábrica de chocolate. A pesar de que no es una historia original de Tim Burton, me gusta mucho cómo la lleva a la realidad. Al carne y hueso me refiero. Este libro también habla acerca de la relación de Tim Burton y de Helena Bonham Carter. Y vamos a leer un poquito. A ver, para la gente que le gusta la copucha, dice: a la hora de afrontar este capítulo es inevitable referirse a que algo ha tenido que ocurrir para que el director pasase de ser un genio cuyo nuevo proyecto los espectadores esperaban entusiasmados, y se refiere a Edward Mano Tijera, a Sleepy Hollow, pasando por Ed Wood, a convertirse en un especialista en nuevas versiones de películas que no vienen a cuento y que además, aparte de sus imaginativos ambientes, no tienen mucho que aportar cinematográficamente hablando. Por cambiar, Burton ha sustituido hasta las estupendas gafas de diseño Moscot que llevaba en los años 90 por unas horripilantes que lleva desde hace algunos años. Este libro, o sea, los autores están haciendo un poco una crítica a la relación de Helena Bonham Carter y Tim Burton. Por no decir nada de su revisión vampírico-cómica en la desafortunada Sombras Tenebrosas. La fui a ver al cine y sí, la verdad es que no me encantó. Por culpa de este estancamiento pululan por la red cientos de estudios chascarrillos de periódicos, revistas y blogs digitales señalando a un único culpable, Helena Bonham Carter. La verdad es que puede ser una casualidad, pero desde que abandonó a Lisa Mary y la cambió por Carter, su carrera ha dado un giro inesperado y no precisamente para bien. Más que musa han sido musarañas, lo que le han invadido película tras película. Esto es algo que no cualquiera te lo va a decir. Me parece bien que den su... Y sí, es verdad, historias originales de Tim Burton no han salido luego de esto. Bueno, ahora en el año 2024 se ha lanzado la secuela de Beetlejuice y también es curioso, coincide con la separación de Helena Bonham Carter. Acá tenemos también información de El planeta de los simios, pero antes vamos a leer un poco más de chisme, a ver. Los autores acá en este año, quiero ver el año que se editó este libro, el 2014. Y en el 2014 ellos aún estaban juntos, obviamente. Y los autores dicen, pero ya hemos dicho que no creemos que ambos se separen porque hay algo que los une mucho más que las malas películas, los peinados. Vale, que está muy bien que tengan personalidad y que su imagen pública sea la de una pareja que va sin peinar o con pelos a su aire saliéndole de la cabeza, pero es que hay momentos en que un peine no viene nada de mal. Bueno, tiene así su toque españolísimo porque en ese momento los autores estaban un poco cabreados y decidieron expresarlo de una forma más coloquial
Y bueno, para la felicidad de ellos, en el año 2024 ellos ya no están juntos, así que señor Juan Luis Sánchez y Luis Miguel Carmona, den gracias de que eso ya pasó. Aunque bueno, yo estoy solamente aquí y yo la verdad es que no tengo ninguna opinión sobre el tema. Pero si la señora Helena Bonham Carter limitaba en su aspecto creativo a Tim Burton, solo él lo sabe. Pero es una buena teoría. Vamos a continuar. Dejemos el chisme de lado, por favor. Planeta de los Simios, la cual no es 100% de mi gusto, tengo que decirlo, así que no voy a hacer mucho paso por ella, la verdad. Charlie la fábrica de chocolate, a pesar de que es una adaptación y que los autores de este libro dicen que no hay mucho que aportar cinematográficamente, a mí esta película me encanta y te la recomiendo, sobre todo si la quieres ver con tu familia, con tus sobrinos, tus hijos. La considero apta para todo público. A mí me gustó mucho cuando la vi y recuerdo haber leído el libro primero y la verdad es que me gustó mucho. Bueno, tenemos Alicia en el País de las Maravillas. Tengo que decir que esta película no me conquistó y ahí sí estoy de acuerdo con los autores de este libro. Para la actriz principal se eligió a la desconocida Mia Wasikowska, australiana de ascendencia polaca, que por este papel ganó como mejor actriz en los galardones del Australian Film Institute. En este guión habían pasado ya 13 años desde que Alicia visitara el País de las Maravillas. Ahora tiene 19 años y está a punto de comprometerse con un lord inglés, algo que no desea. Por ello decide perseguir al conejo blanco hasta el País de las Maravillas. Allí descubre que está gobernado por la malvada reina roja, Helena Bonham Carter. Sin embargo, Alicia no recuerda nada de su anterior viaje, por lo que se irá reencontrando con viejos conocidos como el sombrero loco. Elegir a una Alicia de esta edad se convirtió en un reto para el director, tal y como explicaba en la entrevista de 2010 para Rolling Stone. Esa edad me parece fundamental, es cuando uno está entrando a una cultura donde estás presionado por la sociedad o te casas o algo. Y eso me da la impresión de estar en el punto de bifurcación emocional. A los 19 años, casarte. Tal vez en esa época sí, obviamente. A pesar de que llevó a las salas a los espectadores y consiguió 3 nominaciones al Oscar, entre paréntesis efectos visuales, vestuario y dirección artística, las críticas no fueron especialmente consideradas, recordándola como fiel deudora de otros títulos de éxito reciente como El Señor de los Anillos. Además, se vio envuelto en varias polémicas, como cuando se dijo que muchas de sus imágenes y su idea central estaba basada en el videojuego American McGee que había salido a la venta en el año 2000 para PC. Los cines de Holanda y el Reino Unido decidieron boicotear la película porque su salida al mercado de DVD se iba a ver reducida considerablemente de los 4 meses habituales a tan solo 12 semanas, aunque finalmente pudo llegarse a un arreglo antes de su estreno. Un estreno que en España se retrasó del 5 de marzo, cuando estaba anunciada en un principio hasta el 16 de abril. O sea, tuvo bastante polémica también esta. Y bueno, esta nueva técnica digital obligada a rodar sin saber nunca cuál iba a ser el resultado. Se filmaba a los actores y luego había que insertarlos en las pantallas de croma creada para la ocasión, que reflejaba el mundo en el que se desenvolvían. Además, muchos personajes son meras creaciones digitales. A mí no me gusta mucho, la verdad. Esto de la reina cabezona, siento que podría haber sido de otra manera, incluso con la piel roja. Si la reina roja que tuviese la piel roja sería mucho más tétrico, pero no me convence esta película, de verdad. Sombras tenebrosas. La taquilla conseguida por Alicia le permitía a Burton hacer cualquier cosa, y cuando decimos cualquier cosa es que precisamente hizo eso.
con creces su peor película. Esta película la vi en el cine y sí, la verdad es que no me encantó. La cogí ilusionada, obviamente, porque era Tim Burton, pero de Tim Burton solamente tenía la presencia de Johnny Depp, tengo que confesar, a mi parecer, por lo que recuerdo. A pesar de que la serie original tenía un planteamiento serio dentro del cine de terror, esta vez se decidió dar una vuelta de tuerca y hacer una especie de comedia donde Johnny Depp encarna al vampiro Barnabas Collins, un hombre atormentado desde que en 1752 la bruja Angelique Eva Green le lanzase una maldición convirtiéndole en un vampiro que es perseguido por todo el pueblo, bla 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 bla. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante como Johnny Depp cambia de pareja y cambia de musa. Porque bueno, tenía a Helena Bonham Carter, en el pasado también tenía a Lisa Marie, luego la cambió por Eva Green, que también en este periodo fue su musa en Sombras Tenebrosas. Y ahora en el 2024 en Beetlejuice podemos ver a Mónica Bellucci. No sé de qué forma asociar esto, no sé si decir que él aprovecha de que tiene estas musas y como hagamos películas. Bueno, pero ¿para qué voy a pensar tanto? Tú me puedes decir un poco tu teoría. Y los autores aquí hacen también una crítica a Tim Burton. Dicen, murió después de rodar Ed Wood. Ahí está todo lo que tenía que contar, pues tiene como protagonistas a un inadaptado freak con buenas intenciones. Bueno, yo Ed Wood no la vi porque no me pareció llamativa, la verdad. Tampoco tuve la oportunidad de verla en el cine o algo así, pero tampoco la busqué y ni la he buscado en ninguna plataforma. Tal vez debería verla. Frankenweenie. El mismo año que Sombras Tenebrosas anunció el estreno del siguiente trabajo de Ed Burton, Frankenweenie, como una reedición de su película de 1984, rodado de nuevo en blanco y negro, en lo que sería su segundo largometraje sin color tras Ed Wood. Acá tenemos a Frankenweenie, Carne y Hueso de 1984. Y llegamos al productor, es la estrella en el capítulo 5 con mi personaje favorito del mundo de Tim Burton, que es Jack. Creador en la sombra, Pesadilla antes de Navidad. Sin duda la producción que más tiene su sello es la película de animación Pesadilla antes de Navidad, convertida en todo un clásico de la historia del cine. El proyecto empezó realmente a fraguarse en 1982 cuando Burton acababa de dirigir el cortometraje Vincent. Se basaba para ello en un poema escrito por él mismo, que a su vez toma la base en el también poema A Visit from Saint Nicholas de Clement Clark Moore, un profesor norteamericano nacido en 1779. Según Burton, Jack es como muchos personajes de la literatura clásica, apasionados y con el deseo de hacer algo de una forma que realmente no es aceptada, como la historia de Don Quijote, donde un personaje se lanza a la aventura empujado por sus sentimientos sin saber realmente cuáles son. Me parece algo muy primario, esa especie de búsqueda apasionada de algo sin saber siquiera realmente de qué se trata. A pesar de que no pudo dedicarse a su dirección ya que estaba enfrascado en la preproducción de Batman Vuelve, así que eligió para llevarla a cabo a Henry Selick, amigo suyo desde que trabajaron en Disney en los años 70. Mientras este rodaba la película, el material le era enviado a Burton para su supervisión y montaje. Y el señor Henry Selick también está detrás de la película Coraline. Aunque en un principio no tenía ninguna intención de ser un musical, la irrupción de Elfman hizo que el director cambiase de opinión. Ambos se reunían. Burton hablaba del argumento y Danny componía canciones a gran velocidad hasta reunir el número suficiente para hacer el film un musical de animación totalmente inédito hasta la fecha en la historia del cine. Esta película te la recomiendo, pero sin pensarlo.
Realmente es muy linda, muy especial. Especial para verla en Halloween, en Navidad, con tu familia. De verdad, es un clásico, no te la pierdas. A mí me encanta. Yo me compré cuadernos que en ese tiempo existían. Mis cuadernos para el colegio eran de El extraño mundo de Jack. Aunque obviamente siendo una niña me causó mucho más impacto y determinó bastante a lo que me quería dedicar en la vida. Así que Tim Burton es el culpable. Pero bueno, todos los personajes de la película resultan tan entrañables y verosímiles que a veces te olvidas de que no son reales. Jack con sus piernas alargadas y su rostro de muerte mientras canta bajo la luna negra en el cementerio. Sally, esa chica que se cose sus propios brazos y piernas sin el menor pudor. El alcalde con dos caras, el de los tres bromistas encargados de robar a Santa Claus. Ese Oogie Boogie repleto de insectos, incitador al juego y ese sí, no, nada. La animación es tan perfecta que parece obra de los duendecillos malévolos que rondan por el surrealista mundo de Halloween. Lo imposible se hace realidad. Todo ello en un film donde se nota que hasta el más mínimo detalle se ha tenido en cuenta para su puesta en imágenes. Burton, Elfman y Selig, podría decirse por este orden, crearon una obra para la posteridad, repleta de ambientes donde se mezcla el terror con el humor, la melancolía con la soledad. Magnífico ese trío de músicos de jazz que aparecen en cada esquina, la imaginación con la originalidad, la dificultad de su elaboración técnica no debe hacer olvidar que detrás hay una historia solvente y muy divertida, además de detalles simbólicos muy interesantes dentro de su vertiente mística y religiosa, como por ejemplo cuando Jack cae en un cementerio humano en los brazos de un ángel redentor, dándose cuenta de su error. Maravilloso. Acá tenemos también otros avances en animación y nos menciona por ejemplo James y el melocotón gigante, que me recuerda mucho a Coraline y la puerta secreta. Número 9, cortometraje. Tenemos Batman Forever y Abraham el cazador de vampiros. En íntima colaboración, aquí tenemos a un joven Tim Burton, a Vincent Price ya avanzadito de edad y al icónico Johnny Depp en su personaje como Eduardo Manos de Tijera. Acá tenemos a las personas con las que ha trabajado constantemente alrededor de su carrera. Tenemos a Colin Atwood, diseñadora de vestuario. Tenemos a Helena Bonham Carter, actriz. Y esta toma bastante página. Tenemos a Johnny Depp. También toma bastantes páginas porque es con los que más colaboró. Tenemos a Denis Dinovi, que fue productora. Y tenemos a Rick Heinrich, diseño de producción, animador, director artístico, etc. Michael Keaton también, que bueno, apareció en Batman y también en la fantástica y original Beetlejuice. Chris Levinson, que está encargado del montaje. Lisa Marie, caracterizada como vampira, que ella fue novia de Barton. A ver, leamos un poquito de chisme, nunca está de más. Lisa Marie Smith se inició desde los 7 años en danza y piano, pero es gracias a su noviazgo con Barton con lo que puede hacer realidad su sueño de iniciar su carrera en el cine, aunque sea en pequeños papeles, sobre todo en películas de dicho realizador. Ed Wood como la exuberante vampira, en donde queda para el retina su salida de la tumba arrastrándose por la tierra
y bailando desenfrenadamente. Ah, Mars Attacks. Sí, su cara se me hace conocida en Mars Attacks. Embutida en un vestido ajustado que todavía no sabemos cómo puedo quitárselo. Ok. Tras romper la pareja, su nombre se fue diluyendo tipo azucarillo en un café, ya que sin el soporte del director, la verdad es que tampoco tenía mucho donde agarrarse. Siguió vinculada de una u otra forma al mundo de la moda y también lo intentó con la pintura y la fotografía. En el cine pudimos verla brevemente en dos películas de terror de 2012 de las que no es para sentirse demasiado orgullosa: Silent Night de Steven y bla 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 bla. Vincent Price. Burton siempre se sintió marcado de la niñez por las películas de Vincent Price para Edgar Allan Poe. Al crecer en una urbanización, en un ambiente que se entiende como real y normal, pero del que yo tenía otra percepción. Y acá tenemos a Vincent Price de joven, quien fue una gran inspiración para Tim Burton. Y aquí tenemos a Henry Selick, de quien hemos hablado antes, con la muñequita de Coraline. Caroline Thompson, guionista, de quien no hay foto. Y acá tenemos la filmografía y bibliografía completa de Tim Burton, desde sus cortometrajes variados, televisión, videoclips, con The Killers hizo 2, documental también con Vincent Price, publicidad, largometrajes. Entonces, tú ya sabes cuáles te recomendé, cuáles, si las querés ver, las ves igual, pero hay algunas que valen más la pena que otras. Alicia en el País de la Maravilla, Sombras Tenebrosas. Y claro, ahí quedó. Hasta el 2014 este libro está actualizado. Y tenemos el bonus track de la música de Danny Elfman, que es una persona encargada de musicalizar muchas películas en Hollywood. Y aquí hace una reseña de la musicalización de cada película. Quiero decir que la segunda Beetlejuice no me parece tan como la primera, pero bueno, igual agradecemos que se haya hecho, ¿no? Y así. Frankenweenie. Me encanta el stop motion. Y bueno, hemos llegado al final del libro. No sé si este libro lo puedes encontrar en la actualidad. Tal vez sí, espero que sí, si es que te gusta. Te deseo una excelente noche. Adiós.